Mi nombre es Julián y durante muchos años creí estar haciendo lo correcto. Fui padre joven a los 20 años cuando nació Tomás, mi único hijo biológico. Su madre, Carolina, nos abandonó cuando él apenas tenía 3. Decía que no estaba hecha para ser madre y griega simplemente se fue, dejándome a mí con la responsabilidad de criar a un niño que apenas comenzaba a hablar. Durante los primeros años fuimos él y yo contra el mundo. Mi madre me ayudaba a cuidarlo mientras yo trabajaba jornadas dobles en una fábrica textil y por las noches hacía entregas con una vieja moto. No teníamos mucho, pero jamás le faltó amor, comida caliente ni un beso de buenas noches. Cuando Tomás tenía 6 años, conocí a Irene. La conocí en una pequeña reunión del trabajo. Era la prima de un compañero. Tenía 2 hijos pequeños, Mateo de 5 y Lucía de 3. Su esposo había muerto en un accidente de auto un año antes. Al principio dudé en involucrarme con alguien que ya tenía familia, pero Irene era diferente, fuerte, dulce y valiente. Y los niños necesitaban a alguien. Nos enamoramos rápido. A los 8 meses, ella y sus hijos se mudaron con nosotros. Recuerdo esa Navidad. Los 3 niños jugando juntos como si hubieran crecido juntos. Tomás parecía feliz. Reía, corría con Mateo por el patio, protegía a Lucía como si fuera su hermana de sangre, pero con el paso del tiempo algo cambió. Yo me entregué por completo. Les di mi apellido. Les enseñé a andar en bicicleta, estuve en cada festival de la escuela, en cada consulta médica. A los ojos del mundo, yo era el padre de 3. Y sinceramente, yo también lo sentía así, pero Tomás comenzó a alejarse. A los 12 años empezó a mostrar un resentimiento sutil, dejaba de hablarme por días, se encerraba en su cuarto. Me respondía con frialdad, pensé que era la adolescencia. Intenté hablar con él muchas veces, pero su respuesta era siempre la misma, estoy bien, déjame en paz. Lo atribuía a los cambios hormonales, al estrés escolar, pero un día, cuando tenía 14 años, discutió con Lucía por una tontería y gritó, tú ni siquiera eres mi hermana. Mi papá me abandonó para criar a otros. Me dolió, como un puñal clavado justo en el alma. Esa noche me encerré en el baño y lloré, porque todo lo que hice, lo hice por él, para que no creciera solo, para que tuviera una familia, para que no viviera en el rencor de una madre que lo dejó, pero en sus ojos yo era el traidor. Pasaron 2 años desde ese día, 2 años de distancia, de discusiones, de puertas cerradas y miradas frías, hasta que llegó el día que partió todo. En 2 Tomás tenía 16. Era sábado por la tarde. Discutimos porque él no quería acompañarnos al cumpleaños de Lucía. Le exigí respeto y él explotó, me arruinaste la vida. Gritó, dejaste de ser mi padre el día que preferiste cuidar a los hijos de otro. Me congelé. Todos escucharon, Irene, los niños, hasta mi madre, que estaba de visita. Me miró con un odio que no había visto jamás. Y entonces se fue, salió de la casa. Cruzó la calle con su mochila y desapareció. Esa noche no durmió en casa, y yo me quedé solo, mirando su foto de niño, preguntándome en qué momento me convertí en el enemigo. Después de aquella noche, mi hijo Tomás no regresó por 3 días. Durante ese tiempo, toqué cada puerta, llamé a sus amigos, visité a su abuela materna, con quien apenas tenía contacto, pero nadie sabía nada. Cada hora que pasaba, sentía que me arrancaban el alma en pedazos. No solo era miedo. Era una culpa tan honda que me impedía respirar. Finalmente lo encontré, en casa de Raúl, un viejo amigo del barrio. Estaba acostado en un colchón en el suelo, con la mirada perdida, los ojos secos de tanto llorar. Lo abracé. No me abrazó de vuelta, solo vine a decirte que no voy a volver. Tomás, por favor, hablemos. Ya no tengo nada que hablar. Con voz me respondió con frialdad, nunca fui tu prioridad. Me rompí en 1000 pedazos frente a él. Le rogué, le expliqué todo desde el inicio. Que criar a Mateo y Lucía no era elegirlos en lugar de él, era una forma de ampliar nuestro mundo, no de reemplazarlo, pero su dolor era más profundo que mis palabras. Me lanzó una mirada que me atravesó como cuchillo. Desde que ella llegó, dejaste de ser mi papá. Se quedó a vivir con Raúl por varias semanas. Solo lo veía de lejos cuando pasaba por el barrio. No respondía a mis mensajes, no abría mis cartas. Irene me consolaba como podía, pero yo me sentía vacío.
había hecho todo por construir una familia. Y mi propio hijo me odiaba por ello. Pasaron los meses, era su último año de secundaria. Un día me llegó un correo del colegio. Tomás estaba a punto de reprobar por ausencias y bajo rendimiento. Fui directamente al plantel, pedí hablar con sus profesores. Me dijeron que llegaba tarde, que dormía en clase, que estaba distante. Volví a buscarlo, esta vez sin pedir permiso. Lo encontré en una plaza, con el uniforme arrugado, solo, escuchando música con los audífonos puestos. Me senté junto a él. Tomás. No vine a pelear, solo quiero saber cómo estás. No importa cómo esté, ya no formas parte de mi vida. Tragué saliva, me temblaban las manos, te fallé, intenté darte un hogar, una familia, pero quizás nunca entendí lo que vos realmente necesitabas. Yo solo necesitaba a mi papá. Ese día no volvió conmigo, pero por primera vez. Su voz tembló al hablar, como si el enojo se estuviera resquebrajando. Pasó casi un año. No vino a su cumpleaños, ni a Navidad, ni al cumpleaños de Mateo, pero sí apareció el día que murió mi madre, su abuela, la única que siempre había estado para él. Lo vi llegar a la capilla. Vestido de negro, con los ojos llorosos, caminó hacia el ataúd, le dejó una rosa blanca y luego me miró. No dijo nada, solo se quedó de pie a mi lado. Por primera vez en mucho tiempo compartimos el mismo dolor. Esa noche no dijo mucho, pero aceptó cenar con nosotros. Lucía le preparó su postre favorito, flan con caramelo. Mateo intentó bromear con él, pero Tomás solo sonrió tímidamente. Al irse, me dio un apretón en el hombro. No prometo nada, pero estoy pensando las cosas, me dijo antes de subir al taxi. Yo lo miré a irse como si llevara una parte mía con él, y en cierto modo era verdad. Sabía que no podía forzarlo a perdonarme, pero también sabía que el tiempo a veces cura lo que las palabras no pueden. Pasaron unos cuantos meses desde aquel reencuentro en el velorio de mi madre. Tomás no volvió a casa, pero empezó a responder mis mensajes de vez en cuando, a veces con una palabra, a veces solo con un ok, pero para mí eso ya era una victoria. Era más de lo que había tenido en años. Una tarde de otoño, recibí un mensaje inesperado. ¿Puedo pasar por casa a buscar unas cosas? El corazón se me detuvo por un instante. Le respondí que por supuesto, que a la hora que quisiera. Preparé su cuarto como lo había dejado. Puse la frazada azul que siempre le gustaba. Cuando llegó, entró con la mirada baja. Sin saludar a nadie más que a mí, con un gesto leve, caminó directo al cuarto y empezó a revisar sus libros, su vieja cámara, algunas fotos. Yo lo observaba desde la puerta sin saber qué decir, hasta que él rompió el silencio. ¿Sabes por qué me dolió tanto todo esto? Dímelo, porque yo te tenía como un héroe, y me sentí invisible cuando empezaste a ser el héroe de otros. Me quedé en silencio, no porque no tuviera que decir, sino porque cada palabra suya era una verdad que nunca me atreví a enfrentar. Pensé que si me portaba mal, si me alejaba, si gritaba, ibas a dejar de querer a Mateo y a Lucía y volver conmigo. Nunca dejé de estar contigo, hijo, aunque no lo hayas visto, aunque no lo hayas sentido. Se sentó en su cama, bajó la mirada. A veces creo que no sirvo para ser parte de una familia. No digas eso. Eres parte de esta familia, siempre lo fuiste, solo que a veces hasta las familias más unidas se rompen un poco, pero pueden volver a armarse, aunque las piezas ya no encajen como antes. Hubo un silencio largo. Me senté a su lado, lo miré como cuando era un niño. Tenía los ojos cansados, pero también algo de esperanza. ¿Puedo venir los fines de semana?, preguntó. Puedes venir cuando quieras. Esta siempre será tu casa. Con el tiempo, Tomás empezó a reconstruirse. Se inscribió en un curso de fotografía, terminó la prepa, incluso consiguió un pequeño trabajo en una librería. Nunca recuperamos el vínculo exactamente como era antes, pero construimos uno nuevo. Con heridas, sí, pero también con verdad. Una noche cualquiera, estábamos sentados en el patio. Lucía y Mateo estaban viendo una película dentro. Tomás me mostró unas fotos que había tomado en el parque. ¿Y estos?, pregunté señalando a unos niños jugando. Son mis sobrinos, bueno, no de sangre, pero de corazón, hijos de mi mejor amigo. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Quizás ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste, porque a veces uno no elige a quién amar, solo ama, aunque duela, aunque otros no lo entiendan.
No lloré frente a él, solo. Le sonreí, pero esa noche, cuando todos dormían, fui al cuarto, vi su cama, su mochila tirada en el suelo y agradecí. No por tener una familia perfecta, sino por tener una segunda oportunidad, porque a veces ser padre es simplemente quedarse aun cuando te odian, esperar incluso cuando te echan, amar. Aunque no te devuelvan el amor de inmediato, Tomás aún guarda sus silencios, pero ahora también guarda un lugar para mí, y yo, aún con el alma marcada, sigo siendo su padre.